Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yajaira, soy estudiante de la licenciatura en Derecho y el día de hoy les traigo este sencillo video donde voy a hablar acerca de las diferencias entre contrato civil y contrato mercantil. Bueno, comenzamos con el concepto general de qué es un contrato, en el cual podemos comprenderlo como la manifestación de la voluntad unilateral o bilateral que produce consecuencias jurídicas, pues el contrato es un acuerdo entre partes por el que surgen unos derechos y unas obligaciones. Los contratos tienen características y una de estas características es consensual, pues se perfecciona con el consentimiento o voluntad de las partes, aunque sea verbal, o bilateral, pues contamos con la existencia de dos partes, u oneroso, pues supone una carga para cada una de las partes. Y para hacer la celebración de este contrato es necesario que las partes tengan capacidad jurídica, o sea, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones y capacidad de obrar. Quiere decir capacidad para poder ejercer esos derechos y estas obligaciones. Y esta capacidad se alcanza con la mayoría de edad o mediante un negocio jurídico. Pues bien, el contrato va a tener una serie de elementos esenciales o fundamentales. Una de ellas es el consentimiento, que es la manifestación de la voluntad de las partes para celebrar este acuerdo. Y esto es nulo si no existe este consentimiento por alguna de las partes. Pudiera ser que sea prestado con violencia, intimidación o dolo, y ahí se anula, pues no existe el consentimiento. El objeto se refiere a la prestación realizada en ciertas condiciones y la causa pues es la razón por la cual se concierta este contrato. Por ejemplo, en la compraventa civil, la recepción de la cosa es por un lado y por otra parte la entrega de una cantidad de dinero por esa cosa. Ahora bien, vamos a ver qué dice la ley acerca de estos contratos y cómo está regulado. Pues podemos ver que en el Código Civil, en el artículo 1869, declara lo siguiente: el mandato como contrato tiene lugar cuando una parte da a otra el poder de que ésta acepta para representarla, al efecto de ejecutar en su nombre y de su cuenta un acto jurídico o una serie de actos de esa naturaleza. Por su parte, el artículo 22 del Código de Comercio expresa lo siguiente: el mandato comercial es general, es un contrato por el cual una persona se obliga a administrar una o más negocios ilícitos de comercio que otra le encomienda. El contrato comercial no se presume gratuito, y aquí podemos ver una de las características, pues a diferencia de un contrato civil, que sí pueden haber contratos a títulos gratuitos, y eso se los voy a decir en unos ejemplos más adelante. Bueno, como ya pudimos ver el concepto general de cuáles son los contratos, a qué nos referimos cuando hablamos de contratos, ya vimos que es un acuerdo que llegan a ambas partes, cuáles son sus características y sus fundamentos principales. Ahora les voy a mencionar cuáles son las diferencias entre el contrato civil y el contrato mercantil. Podemos ver entre esas diferencias que una de ellas es la competencia de tribunales, pues en el caso de producirse un litigio en los contratos civiles, la competencia la tienen los tribunales civiles, mientras que en materia comercial la tienen los tribunales ordinarios, aunque también existe la figura del árbitro para tomar decisiones y llegar a un acuerdo, al igual que los juzgados mercantiles, e incluso son competentes los juzgados federales. Otra diferencia entre esos contratos es según el tipo de compraventa, pues en el caso de contratos civiles, la compraventa puede recaer sobre bienes inmuebles o muebles, y los comerciales, su principal característica pues es la especulación mercantil. La otra diferencia es la ley que lo rige, pues como ya les hice mención de los artículos 1869 del Código Civil y el artículo 22 del Código de Comercio, en el que cada uno expresa acerca de los contratos, podemos ver que las materias civiles se rigen por el derecho común y civil, mientras que las materias comerciales se rigen por el derecho mercantil. Ahora bien,
ya he explicado este tipo de diferencias entre los contratos civiles y los contratos mercantiles, les voy a dar como por último algunos ejemplos de este tipo de contratos. En el caso de contratos mercantiles podemos encontrar el contrato de seguro o el contrato de compraventa mercantil o consignaciones mercantiles, que esto significa que es un contrato por virtud del cual una persona denominada consignante transmite la disponibilidad y la no propiedad de uno o de varios de sus bienes muebles a otra persona denominada consignataria, para que le pague un precio por ello en caso de venderlas en un tiempo determinado, o bien se lo restituye en caso de no hacerlo. Y un contrato de sociedad comercial es otro ejemplo de un contrato mercantil. Bueno, en este caso de contrato de sociedad comercial se refiere al contrato que se establece dos o más personas para hacer una constitutiva de una sociedad mercantil. Sabemos que se tiene que establecer a ciertas reglas y pues cada uno de los socios invierte cierto capital. Estos serían unos de los ejemplos de los contratos mercantiles. Por su parte, en los contratos civiles, pues ya vimos que se caracteriza por existir consentimiento entre ambas partes. Y pues en este tipo podemos encontrar el contrato de compra-venta, que es el contrato por el cual una de las partes, que se llama vendedor, transmite la propiedad de un bien a otra parte que se llama comprador, y este a su vez hace un pago por esta transmisión. El contrato de arrendamiento, donde una persona llamada arrendador, que es el dueño del bien mueble o inmueble, le concede el uso o el goce de este bien por un tiempo determinado a otra persona llamada arrendataria por un precio fijado entre ambas partes y de común acuerdo. O bien el contrato de donación, como ya les había explicado, este contrato es un contrato donde una persona transfiere a otra persona gratuitamente una o más de sus bienes que él pueda tener, y puede ser a título gratuito. Y como bien ya vimos algunos ejemplos de los contratos civiles y los contratos mercantiles y algunas de sus características que estas tienen y los cuales se pueden diferenciar, pues bueno, yo creo que este es un pequeño pero breve resumen acerca de algunas diferencias o las diferencias más notables entre los contratos civiles y contratos mercantiles. Espero que les haya gustado este breve video y pues les pueda ayudar en algún momento que ustedes tengan alguna actividad para realizar. Muchísimas gracias, hasta la próxima.